Muchos cristianos, sin saberlo, confían en traducciones de la Biblia que pueden tergiversar la palabra de Dios, lo que lleva a malentendidos sobre sus enseñanzas y su fe. En este video, descubriré algunas versiones de la Biblia que debes evitar para preservar la verdad de las Escrituras en tu caminar con Cristo. Cada sección de este video profundizará en una versión y explicará los riesgos asociados con su uso. Quédate conmigo hasta el final, ya que esta información podría transformar tu forma de estudiar la Biblia y fortalecer tu relación con Dios. Comencemos este viaje hacia el discernimiento, la claridad y un crecimiento espiritual más profundo. La Biblia es la piedra angular de la fe cristiana, pues brinda orientación, esperanza y la base para comprender la voluntad de Dios. Sin embargo, no todas las traducciones son iguales. Algunas versiones priorizan la legibilidad por sobre la precisión, alterando el significado original de pasajes clave. Si bien la accesibilidad es importante, nunca debe ir en detrimento de la verdad. Elegir la traducción incorrecta puede llevar a interpretaciones superficiales, doctrinas falsas e incluso confusión espiritual. Una traducción correcta de la Biblia sirve de puente entre lo divino y lo humano, manteniendo la integridad del mensaje de Dios y siendo comprensible para el lector. Consideremos lo siguiente. Cada palabra de las Escrituras está colocada intencionalmente, es inspirada divinamente y tiene un inmenso peso espiritual. Cuando los traductores se toman libertades con la interpretación, el riesgo de distorsionar el mensaje que Dios quiso transmitir aumenta. Esta distorsión no es solo una cuestión académica, tiene consecuencias espirituales reales. Las traducciones incorrectas pueden llevar a una comprensión incompleta de doctrinas fundamentales, como la gracia, la salvación y la soberanía de Dios. Por ejemplo, un pasaje mal traducido puede enfatizar el esfuerzo humano por sobre la gracia divina, alterando fundamentalmente la forma en que un creyente ve su relación con Dios. Tales interpretaciones erróneas pueden sacudir los cimientos mismos de la fe de los nuevos creyentes o de quienes buscan profundizar su vida espiritual. Además, muchos creyentes, sin saberlo, recurren a estas traducciones problemáticas durante los estudios grupales, los sermones y los devocionales personales. Con el tiempo, el efecto acumulativo de estas inexactitudes puede conducir a errores teológicos generalizados dentro de las comunidades. Imaginemos una iglesia que basa sus enseñanzas en una versión que suaviza u omite el llamado de Dios al arrepentimiento y la santidad. El impacto espiritual resultante podría ser devastador. Pero el problema no termina ahí. Usar una traducción incorrecta también puede afectar tu vida de oración, ya que las palabras en las que meditas pueden carecer de la profundidad y el poder del mensaje original de Dios. La Biblia se describe como una espada de doble filo. Hebreos 4:12. Pero una versión mal traducida puede parecer más bien un instrumento contundente, incapaz de atravesar el corazón con la verdad. Por eso es fundamental abordar la lectura de la Biblia con discernimiento y oración. Como creyentes, estamos llamados a buscar sabiduría y entendimiento, confiando en el Espíritu Santo para que nos guíe en la verdad. Proverbios 4:7 nos recuerda que la sabiduría es suprema. Por tanto, adquiere sabiduría, aunque te cueste todo lo que tienes, adquiere entendimiento. En el contexto del estudio bíblico, esto significa priorizar la precisión y la fidelidad por sobre la conveniencia o la simplicidad. Antes de profundizar en traducciones específicas, es importante preparar el corazón y la mente para el viaje que nos espera. Pregúntese, ¿estoy dispuesto a dejar de lado la comodidad en aras de la verdad espiritual? ¿Confío en que Dios me guiará hacia los recursos adecuados para mi crecimiento en Él? Con estas preguntas en mente, avancemos y examinemos la primera traducción de nuestra lista. La Biblia Viviente, TLB, fue creada con la intención de hacer que las Escrituras fueran más accesibles para los lectores modernos. Sin embargo, a pesar de su legibilidad, esta versión no es una traducción verdadera, sino más bien una paráfrasis, lo que significa que es una reformulación de las Escrituras en lugar de una interpretación fiel de los textos originales. El mayor problema con las paráfrasis es que reflejan la interpretación personal del autor en lugar de las palabras precisas de Dios.
Esto introduce riesgos teológicos significativos, ya que los conceptos bíblicos clave pueden ser alterados, diluidos o incluso tergiversados. Muchos cristianos bien intencionados usan la Biblia viviente, sin darse cuenta de que puede alejarlos de la profundidad y la verdad de la palabra de Dios. Uno de los aspectos más preocupantes de la TLB es su tendencia a añadir palabras y frases adicionales que no se encuentran en los manuscritos originales hebreos y griegos. Esto puede cambiar drásticamente el significado de ciertos pasajes. Por ejemplo, en Romanos 8:28, la TLB afirma que todas las cosas se ajustan a un patrón para bien, mientras que el texto original enfatiza que Dios obra todas las cosas para bien. La frase agregada, se ajustan a un patrón, cambia sutilmente el enfoque del control soberano de Dios a un sistema impersonal de eventos, lo que podría inducir a error a los lectores a creer que las circunstancias de la vida operan por el destino en lugar de la providencia divina. Además de la inexactitud teológica, la Biblia viviente también debilita el poder de las Escrituras al simplificar en exceso verdades bíblicas complejas. El tono poético y majestuoso de los salmos, por ejemplo, a menudo se reduce a un lenguaje informal y menos impactante. Consideremos el Salmo 23:1, que tradicionalmente dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». En la TLB, esto se parafrasea como: «Porque el Señor es mi pastor, todo lo que necesito está en mí». Si bien la idea general permanece, el cambio de redacción elimina la profundidad y el matiz originales. En lugar de una poderosa declaración de fe, se convierte en una suave reafirmación, lo que reduce la fuerza del mensaje. Las consecuencias de confiar en una paráfrasis como la de la TLB pueden ser graves, especialmente para los nuevos creyentes. Si alguien se familiariza con la Biblia a través de una versión que altera el significado de las Escrituras, puede desarrollar una comprensión incompleta o incluso incorrecta de Dios. Pueden surgir malas interpretaciones sobre el pecado, la gracia, la salvación y la santidad, lo que lleva a fundamentos teológicos débiles. Una persona que basa su fe en una escritura distorsionada puede tener dificultades para crecer espiritualmente, al carecer de las convicciones profundas que provienen de la palabra de Dios sin filtrar. Otro peligro de la TLB es su uso generalizado en sermones y estudios bíblicos. Muchos pastores y líderes, deseosos de hacer que las escrituras sean más atractivas, citan esta versión sin darse cuenta de los compromisos teológicos que están haciendo. Cuando una congregación escucha repetidamente una versión diluida o alterada de la palabra de Dios, su comprensión de la verdad bíblica se va reconfigurando gradualmente. Con el tiempo, esto puede conducir a una cultura eclesial que priorice el atractivo emocional por sobre la solidez doctrinal. La verdadera transformación espiritual proviene de la palabra de Dios en su forma más pura, no de una versión que sacrifica la precisión por la accesibilidad. Entonces, ¿qué deben hacer los cristianos? Si ha estado usando la Biblia viviente, es fundamental compararla con una traducción más precisa, como la versión estándar inglesa, ESV, o la Nueva Biblia Estándar Americana, NASB. Estas versiones mantienen el significado original de las Escrituras al tiempo que garantizan la legibilidad. Además, pídale a Dios en oración que le dé discernimiento para elegir la traducción correcta. Como advierte Proverbios 35:6, toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y te pruebe que eres mentiroso. Este versículo nos recuerda la responsabilidad que tenemos de manejar las Escrituras correctamente. La Biblia es el fundamento de nuestra fe, y no podemos permitirnos el lujo de comprometer su mensaje. Si desea profundizar en su caminar con Cristo, asegúrese de leer una traducción que represente fielmente su palabra. Sea diligente, tenga discernimiento, y sobre todo, confíe en que Dios lo guiará a la verdad. Ahora, pasemos a la siguiente versión de la Biblia que presenta preocupaciones aún mayores. La traducción de la Pasión, TPT, es una de las versiones modernas de la Biblia más controvertidas, que se promociona como una traducción fresca, poética y llena de amor de las Escrituras. Sin embargo, lo que muchos no saben
es que esta versión no es en realidad una traducción en el sentido tradicional, sino una interpretación, fuertemente influenciada por los sesgos teológicos de su traductor principal, Brian Simmons. A diferencia de traducciones respetadas que dependen de un equipo de eruditos con gran experiencia en hebreo, griego y arameo, la TPT fue desarrollada en gran medida por una sola persona con calificaciones mínimas en idiomas bíblicos. Esto por sí solo plantea serias dudas sobre su credibilidad y precisión. Uno de los aspectos más alarmantes de la TPT es su tendencia a añadir palabras, frases e incluso conceptos completos que no están presentes en los textos bíblicos originales. Un buen ejemplo se puede encontrar en Juan 1:14. La traducción tradicional dice: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad». Sin embargo, la TPT amplía dramáticamente este versículo para decir: «Y así la expresión viviente se hizo hombre y habitó entre nosotros. Contemplamos su gloria, la gloria del único que vino del Padre, rebosante de entrañable misericordia y verdad». Esta inserción de expresión viviente y rebosante de entrañable misericordia altera el significado teológico, haciéndolo más místico y menos fiel al original. Esta manipulación de las Escrituras se extiende a muchos otros pasajes clave. En el Salmo 23, la TPT cambia: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por el Señor es mi mejor amigo y mi pastor. Siempre tengo más que suficiente». Si bien esto puede sonar reconfortante, cambia la naturaleza de la relación de Dios con los creyentes. Llamar al Señor mejor amigo disminuye la reverencia, la autoridad y el liderazgo divino expresados en el texto original. Estas alteraciones sutiles dan forma a la manera en que los lectores perciben a Dios, cambiando el énfasis de su soberanía a una teología más emocional e impulsada por la experiencia. La traducción de la Pasión es especialmente peligrosa porque atrae a quienes priorizan los sentimientos sobre la exactitud bíblica. Su lenguaje emocional exagerado y su estilo poético la hacen atractiva, particularmente entre los movimientos carismáticos modernos. Sin embargo, esto puede crear una fe construida sobre experiencias subjetivas en lugar de una doctrina sólida. Imaginemos a un nuevo creyente que lee la TPT y forma su comprensión de Dios basándose en sus interpretaciones alteradas. Con el tiempo, puede desarrollar una teología distorsionada que enfatiza la revelación personal sobre la verdad bíblica. Otra preocupación importante es que la TPT ha sido promovida como una Biblia primaria para estudio y enseñanza, a pesar de su falta de credibilidad académica. Muchas iglesias incorporan inconscientemente sus versículos en sermones y devocionales, exponiendo a las congregaciones a una versión diluida y reinterpretada de la palabra de Dios. Cuando una versión de la Biblia inserta repetidamente ideas humanas en las Escrituras, deja de ser la palabra de Dios y se convierte en algo completamente distinto. La Biblia advierte contra agregar o quitar de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18, 19. Pero la TPT hace exactamente eso. Para quienes desean estudiar la Biblia en profundidad, se debe evitar la TPT. En su lugar, opte por traducciones que se mantengan fieles a los idiomas originales, como la ESV, la NASB o la KJV. Estas versiones preservan la integridad de las Escrituras, sin insertar adornos innecesarios. Si ha estado usando la TPT, compárela con una traducción más confiable y vea las diferencias usted mismo. Es posible que se sorprenda por la cantidad de palabras e interpretaciones adicionales que se han agregado a ciertos versículos. En última instancia, nuestra responsabilidad como creyentes es buscar la verdad, no solo aquello que suena agradable o emocionalmente atractivo. La Biblia es poderosa en su forma original. No necesita añadidos humanos para ser relevante o impactante. Si verdaderamente deseamos conocer a Dios y su voluntad, debemos asegurarnos de leer y estudiar su palabra incorrupta e inalterada. Ahora, examinemos otra versión de la Biblia que presenta peligros similares, pero de una manera diferente. La Biblia en lenguaje, MSG, es una de las versiones parafraseadas de la Biblia más utilizadas, elogiada por su estilo moderno y coloquial. Creada por Eugene Peterson, fue diseñada para hacer la Biblia más accesible a los lectores contemporáneos. Sin embargo,
Aunque su legibilidad puede parecer atractiva, la MSG no es una traducción verdadera. Es una paráfrasis que a menudo inyecta una interpretación personal en la palabra de Dios. Este enfoque puede ser extremadamente peligroso, ya que altera el significado original de muchos pasajes y engaña a los lectores que confían en ella como su Biblia principal. Uno de los mayores problemas de The Message es su traducción altamente subjetiva de conceptos bíblicos clave. En lugar de traducir con precisión las palabras del hebreo y el griego, MSG reemplaza con frecuencia el lenguaje bíblico con modismos modernos y frases casuales. Por ejemplo, Mateo 5:3 tradicionalmente dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». En MSG, esto se cambia a: «Eres bendecido cuando estás al final de tu cuerda. Con menos de ti, hay más de Dios y su gobierno». Si bien la idea general puede parecer similar, esta traducción altera fundamentalmente el significado teológico. Pobre en espíritu se refiere a una humilde dependencia de Dios, mientras que al final de tu cuerda sugiere una sensación de desesperación. Estas son dos ideas muy diferentes, lo que lleva a una mala interpretación de la enseñanza de Jesús. El tono informal de MSG disminuye la autoridad y la reverencia de las Escrituras, en lugar de preservar la profundidad y el peso de las palabras de Dios. A menudo las reduce a un lenguaje informal y cotidiano. En Romanos 12:2, el texto original dice: «No se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente». The Message cambia esto a: «No se adapten tanto a su cultura que encajen en ella sin siquiera pensarlo». Esta paráfrasis pierde la profundidad espiritual de la transformación y la renovación, y en cambio, suena más como un libro de autoayuda que como un mandato divino. Otra preocupación importante es que la Biblia a menudo suaviza o altera verdades bíblicas difíciles, haciéndolas más aceptables para los lectores modernos. Muchos pasajes sobre el pecado, el arrepentimiento y la santidad de Dios son reformulados para que suenen menos convincentes. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9, 10, donde Pablo enumera a quienes no heredarán el reino de Dios, la Biblia a menudo elimina muchos pecados específicos y los reemplaza con generalizaciones vagas. Esto disminuye la gravedad del pecado e impide que los lectores comprendan plenamente el estándar de Dios para la justicia. Muchas iglesias e individuos usan el mensaje porque es fácil de leer y resulta fácil de entender. Sin embargo, el peligro radica en el hecho de que presenta una versión diluida de las Escrituras que carece de precisión teológica. Si alguien forma su comprensión total de la palabra de Dios basándose en el MSG, podría desarrollar una visión distorsionada de la doctrina cristiana. Con el tiempo, esto puede conducir a la debilidad y confusión espiritual, ya que las verdades fundamentales de las Escrituras han sido reemplazadas por interpretaciones modernas y casuales. La Biblia advierte contra la adición o modificación de la palabra de Dios. Deuteronomio 4:2, Apocalipsis 22:18-19. The Message frecuentemente inserta ideas modernas y elimina lenguaje bíblico crucial, violando este principio. Para quienes desean una relación más profunda con Dios, confiar en The Message no es una opción sabia. En cambio, elija traducciones que preserven fielmente el texto original, como la versión estándar en inglés, ESV, la Nueva Biblia Estándar Americana, NASB, o la versión King James, KJV. Estas traducciones priorizan la precisión sobre la conveniencia, lo que garantiza que usted está recibiendo la verdadera palabra de Dios. La Biblia tiene como objetivo desafiarnos, convencernos y transformarnos, no simplemente entretenernos o consolarnos con frases modernizadas. Si bien The Message puede ser útil como referencia secundaria, nunca debe reemplazar una traducción verdadera. Si ha estado leyendo The Message, tómese el tiempo para comparar sus versículos con una traducción más precisa. Notará rápidamente cuánto se ha cambiado. Ahora pasemos a otra versión de la Biblia que también compromete la verdad de las Escrituras. La versión contemporánea en inglés, CEV, es una traducción de la Biblia que se creó con el objetivo de hacer que las Escrituras sean más fáciles de entender, especialmente para los lectores más jóvenes y aquellos con alfabetización limitada. Si bien la accesibilidad es importante,
El problema surge cuando la simplicidad se produce a expensas de la precisión bíblica. La SEV a menudo se comercializa como una traducción confiable, pero en realidad altera conceptos teológicos clave, debilita doctrinas importantes y elimina gran parte de la profundidad que se encuentra en los textos originales. Una de las mayores preocupaciones con la SEV es que frecuentemente reemplaza términos bíblicos precisos con palabras genéricas o menos precisas, lo que lleva a una pérdida de significado teológico. Un ejemplo sorprendente se puede encontrar en Romanos 3:25, donde las traducciones tradicionales se refieren a Jesús como la propiciación por nuestros pecados, una palabra que transmite la idea de la expiación y la satisfacción de la ira de Dios. Sin embargo, la SEV elimina este término por completo y simplemente dice que Dios envió a Jesús para ser nuestro sacrificio. Si bien esto puede sonar similar, no logra capturar el significado completo de la obra de Cristo en la cruz, lo que disminuye el significado teológico más profundo de la expiación. Otro ejemplo se puede ver en Mateo 16:24, donde Jesús llama a sus seguidores a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo. La NBI simplifica este pasaje a: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, debe olvidarse de sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si bien la frase olvidarse de sí mismo puede parecer que conlleva una idea similar, carece de la profundidad y el peso de la verdadera abnegación y entrega a Cristo. Este tipo de suavización reduce la fuerza del llamado radical de Jesús al discipulado y puede llevar a los lectores a una comprensión diluida de lo que realmente significa seguirlo. Además, la CEV a menudo elimina las referencias al pecado, el juicio y el arrepentimiento, lo que hace que la Biblia suene más políticamente correcta y menos ofensiva para los lectores modernos. Esto es particularmente peligroso porque la Escritura tiene como objetivo convencernos y transformarnos, no simplemente consolarnos con frases fáciles de leer. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9, 10, donde Pablo advierte que ciertos pecados impedirán que las personas hereden el reino de Dios, la CEV evita pecados específicos y, en su lugar, utiliza un lenguaje vago y generalizado. Esto hace que sea más difícil para los lectores reconocer la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Este tipo de simplificación excesiva puede tener un gran impacto en el crecimiento cristiano. Imaginemos a un nuevo creyente que lee la Biblia por primera vez y se encuentra con una versión como la CEV. Debido a que se han eliminado o suavizado conceptos teológicos difíciles, es posible que nunca desarrolle una comprensión adecuada de doctrinas fundamentales como la justificación, la santificación y la santidad de Dios. En lugar de sentirse desafiado a crecer en su fe, puede desarrollar una teología superficial o incompleta, pensando que el cristianismo simplemente se trata de ser una buena persona, en lugar de entregarse verdaderamente a Cristo. Las iglesias y los grupos de estudio que se basan en la CEV, como su versión principal de la Biblia, también enfrentan serios riesgos. Los pastores que predican a partir de esta traducción pueden presentar, sin saberlo, un evangelio diluido, lo que lleva a las congregaciones a malinterpretar el mensaje completo de las Escrituras. Con el tiempo, esto puede debilitar el fundamento espiritual de comunidades enteras, ya que los creyentes no logran comprender la verdadera profundidad de la palabra de Dios. Una iglesia fuerte se construye sobre una doctrina sólida, y eso requiere una traducción fiel de la Biblia, no una que sacrifique la verdad por la legibilidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Si ha estado usando la CEV, es importante compararla con traducciones más precisas como la Nueva Biblia Estándar Americana, NASB, la versión estándar inglesa, ESV, o incluso la versión King James, KJV. Si bien estas versiones pueden requerir más esfuerzo para leer, preservan la integridad de las Escrituras y garantizan que el mensaje de Dios se comunique como Él lo pretendía. Recuerde, nuestro objetivo como creyentes no es solo leer la Biblia, sino comprender y aplicar sus verdades correctamente. La Biblia es descrita como una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Salmo 119, 105. Sin embargo, si esa luz se ve atenuada por simplificaciones excesivas e imprecisiones,
corremos el riesgo de caminar en una oscuridad parcial. La SEV puede parecer conveniente, pero la conveniencia nunca debe anteponerse a la verdad. Si realmente deseamos crecer en la fe, debemos elegir traducciones que honren las palabras originales de Dios. Ahora, pasemos a otra versión de la Biblia, que presenta preocupaciones aún mayores. La traducción del Nuevo Mundo, TNM, es la Biblia oficial de los Testigos de Jehová, un grupo religioso conocido por rechazar doctrinas cristianas clave, como la deidad de Cristo y la Trinidad. Si bien la organización afirma que la TNM es una traducción fiel de las Escrituras, un análisis más profundo revela alteraciones intencionales diseñadas para apoyar la teología de los Testigos de Jehová. Esto hace que la TNM no solo sea una versión poco confiable, sino una distorsión deliberada de la palabra de Dios. Una de las mayores preocupaciones con la TNM es su traducción errónea de Juan 1:1, donde las Biblias tradicionales afirman: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Sin embargo, la TNM agrega un artículo indefinido, traduciendo el pasaje como la palabra era un Dios. Este pequeño cambio gramatical altera por completo el significado y niega la plena divinidad de Jesucristo, alineándose con la creencia de los Testigos de Jehová de que Jesús no es Dios, sino simplemente un ser creado. Además de Juan 1:1, la TNM altera varios versículos para que se ajusten a su doctrina. Por ejemplo, Colosenses 1:16-17, que habla de que Cristo creó todas las cosas, se modifica para agregar la palabra otras, de modo que diga, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas. La adición de otras sugiere que Jesús mismo fue creado, lo cual no se encuentra en el texto griego original. Esta manipulación tiene como objetivo apoyar su falsa enseñanza de que Jesús no es eterno, sino más bien un ser creado, contradiciendo la doctrina cristiana. Otro problema importante es la eliminación por parte de la TNM de referencias clave a la personalidad del Espíritu Santo. En las traducciones tradicionales, el Espíritu Santo se describe como un Él, lo que afirma que el Espíritu es una persona distinta de la Trinidad. Sin embargo, la TNM reemplaza a Él por eso, lo que refuerza sutilmente su creencia de que el Espíritu Santo es meramente una fuerza impersonal, en lugar de Dios mismo. Este cambio no se basa en la precisión lingüística, sino en un sesgo doctrinal. Los cristianos que se encuentren con la TNM deben saber que no es una traducción verdadera de la Biblia, sino más bien un texto manipulado teológicamente. Los traductores que la crearon no tenían una formación formal en idiomas bíblicos, y sus cambios fueron motivados por una agenda religiosa más que por la integridad académica. Si alguien le presenta esta versión, es fundamental comparar sus versículos con los de una traducción precisa como la ESV, la NASB o la KJV, para ver en qué medida difiere. La Biblia advierte contra la alteración de la palabra de Dios al afirmar en Apocalipsis 22:18-19 que cualquiera que añada o quite algo de las Escrituras enfrentará un juicio severo. La TNM hace exactamente eso, lo que la convierte en una de las versiones más peligrosas y engañosas disponibles. Si desea crecer en su fe, es esencial rechazar esta traducción y confiar en versiones que preservan la verdad. Si usted o alguien que conoce ha estado usando la TNM, lo animo a que busque una Biblia más fiel y compare las diferencias por sí mismo. Ahora, examinemos otra traducción que también contiene distorsiones teológicas, pero de una manera diferente. La traducción de las Buenas Noticias, GNT, también conocida como la versión en inglés de hoy, TEV, a menudo se promociona como una Biblia sencilla y fácil de leer. Sin embargo, si bien su lenguaje es accesible, su simplificación excesiva conduce a una pérdida de profundidad, riqueza y precisión doctrinal. Esta traducción es particularmente preocupante porque elimina terminología teológica importante y debilita la seriedad del pecado y la salvación. Uno de los mayores problemas de la GNT es su tratamiento de las doctrinas clave. Por ejemplo, en Romanos 3:23, donde la mayoría de las traducciones dicen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la NTV lo cambia a,
Todos pecaron y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Si bien esto puede parecer similar, la frase «están destituidos de la gloria de Dios» es más que una simple descripción de la distancia. Habla de la separación espiritual entre la humanidad pecadora y la santidad de Dios. La redacción de la NTV debilita este concepto, haciéndolo menos convincente. Otra preocupación importante es la eliminación de términos teológicos importantes. Las traducciones tradicionales utilizan palabras como justificación, expiación y santificación, que son fundamentales para comprender la salvación. Sin embargo, la GNT reemplaza estos términos con frases vagas y simplificadas que pueden impedir que los lectores comprendan el significado completo de la doctrina cristiana. La Nueva Versión Internacional también suaviza los pasajes difíciles sobre el juicio y el infierno, haciendo que la Biblia parezca menos confrontativa. Si bien la Escritura tiene como propósito alentar y elevar, también sirve como advertencia contra el pecado y sus consecuencias. La eliminación del lenguaje fuerte sobre el juicio y el arrepentimiento puede crear una falsa sensación de seguridad, lo que lleva a los lectores a malinterpretar la gravedad de su condición espiritual. Debido a estos cambios, la GNT no es adecuada para estudios profundos ni enseñanzas doctrinales. Si has estado usando esta versión, te recomiendo encarecidamente que cambies a una traducción más fiel como la ESV o la NASB, que mantienen la precisión teológica sin sacrificar la legibilidad. La verdad de la palabra de Dios nunca debe ser diluida. La Biblia no es solo un libro de aliento, es una revelación divinamente inspirada destinada a enseñar, corregir y convencer. Ahora, pasemos a otra traducción que, si bien es ampliamente aceptada, también presenta serias preocupaciones teológicas. La Nueva Versión Internacional del Lector, NBI, fue diseñada como una versión simplificada de la Nueva Versión Internacional, NBI, específicamente dirigida a niños, personas que no hablan inglés como lengua materna y personas con niveles de lectura más bajos. Si bien la accesibilidad es un objetivo noble, el problema con la simplificación excesiva es que a menudo elimina la profundidad y la riqueza de las Escrituras. La Biblia no es solo un libro de historias, es una revelación divina, llena de capas de significado que requieren un estudio cuidadoso. Al reducir la complejidad del lenguaje, la NBI debilita involuntariamente los conceptos teológicos, altera pasajes clave y crea una versión de las Escrituras que carece de precisión. Uno de los mayores problemas con la NBI es que elimina muchos de los elementos poéticos y simbólicos de las Escrituras, reemplazándolos con declaraciones directas. Si bien esto puede facilitar la lectura, también disminuye el impacto de las verdades bíblicas. Por ejemplo, en el Salmo 23:1, el texto tradicional dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Sin embargo, en la NBI, esto se convierte en: «El Señor es mi pastor, Él me da todo lo que necesito». Si bien el significado general permanece, la fuerza poética del versículo original se pierde, lo que hace que suene menos como la poderosa declaración de confianza en Dios que se pretendía que fuera. Otra preocupación importante es que la NBI frecuentemente elimina la terminología teológica, que es esencial para una comprensión completa de las Escrituras. En los pasajes que tratan sobre la justificación, la redención y la santificación, la NBI a menudo reemplaza estos términos con frases simplificadas que no logran captar la profundidad total del significado. Por ejemplo, en Romanos 5:1, donde Pablo afirma: «Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo», la NBI cambia esto a: «Hemos sido hechos justos con Dios debido a nuestra fe. Ahora estamos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo». La frase «hechos justos con Dios» es mucho menos precisa que «justificados por la fe», lo que lleva a una comprensión más débil de la doctrina de la justificación. La NBI también elimina gran parte de la riqueza de la profecía bíblica y la profundidad teológica, especialmente en libros como Isaías, Daniel y Apocalipsis. Al simplificar estos textos para que sean más legibles, a menudo oscurece el significado profético de ciertos pasajes.
La profecía requiere una interpretación cuidadosa, y reducir visiones complejas a declaraciones sencillas y demasiado simplificadas puede hacer que los lectores pasen por alto aspectos críticos del plan de Dios. Si bien la intención detrás de la NBI era hacer que la Biblia fuera más fácil de entender, la realidad es que entender las Escrituras requiere esfuerzo y la guía del Espíritu Santo. La Biblia tiene como propósito desafiarnos y transformarnos, no solo ser fácil de leer. Si alguien realmente desea comprender el significado completo de la palabra de Dios, debe recurrir a una traducción más fiel como la ESV, la NASB o la NKJV, que conservan tanto la precisión como la legibilidad. Para aquellos que han confiado en la NBI, los animo a comparar los versículos clave con una traducción más precisa. Verán rápidamente cuánto significado se pierde a través de la simplificación. La palabra de Dios es poderosa y cambia la vida, pero solo cuando se presenta en su plena verdad. Ahora, examinemos otra versión de la Biblia que presenta un tipo diferente de peligro. Uno que está motivado por la ideología en lugar de la fidelidad a las Escrituras. La Biblia inclusiva es una de las versiones modernas de la Biblia más peligrosas porque no es una traducción verdadera, sino una reinterpretación de las Escrituras impulsada por ideologías, diseñada para adaptarse a las narrativas culturales contemporáneas. Los creadores de esta versión buscaron eliminar el lenguaje denominado ofensivo y las referencias de género para hacer que la Biblia fuera más atractiva para el público moderno. Sin embargo, cualquier intento de reescribir la palabra de Dios para que se ajuste a las preferencias humanas es un acto de rebelión contra la verdad divina. La Biblia está destinada a transformarnos, no a ser transformada por nosotros. Uno de los cambios más radicales en la Biblia inclusiva es la eliminación de las referencias específicas de género a Dios. A lo largo de las Escrituras, se hace referencia a Dios como Padre, y Jesús lo llamó constantemente Padre en sus oraciones. Sin embargo, en esta versión, términos como Padre se reemplazan por progenitor, y los pronombres masculinos que se refieren a Dios se cambian a un lenguaje neutro en cuanto al género. Esto no es solo una pequeña modificación, es una contradicción directa de cómo Dios se reveló a sí mismo en las Escrituras. Jesús mismo declaró en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alterar este lenguaje es negar la autoridad de las propias palabras de Jesús. Otro problema importante con la Biblia inclusiva es la eliminación de las referencias bíblicas al pecado, el juicio y las normas morales. Muchos pasajes que tratan sobre la ética sexual, los roles de género y las expectativas de Dios en cuanto a la santidad se reescriben o suavizan para evitar ofender las sensibilidades modernas. Por ejemplo, en Romanos 1:26-27, donde Pablo condena explícitamente la inmoralidad sexual, la Biblia inclusiva altera la redacción para eliminar cualquier declaración clara contra la conducta pecaminosa. Este tipo de manipulación es increíblemente peligrosa porque alienta a los lectores a reinterpretar el pecado, basándose en preferencias culturales en lugar de en la revelación divina. Los creadores de esta Biblia admiten abiertamente que su objetivo era reformular las Escrituras para que se ajustaran a los ideales progresistas modernos. Esto significa que la traducción está impulsada por una agenda en lugar de un compromiso con la precisión. Cuando una versión de la Biblia se basa en la filosofía humana, en lugar de la verdad de Dios, deja de ser una Biblia en absoluto. Como creyentes, se nos advierte en Deuteronomio 4:2 que no debemos agregar ni quitar nada de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia inclusiva hace exactamente eso. Esta versión es particularmente peligrosa para los nuevos creyentes que aún no tienen una base sólida en la doctrina bíblica. Si alguien que no está familiarizado con las Escrituras lee la Biblia inclusiva, se verá expuesto a una versión del cristianismo a la que se le ha quitado la autoridad bíblica y se la ha rediseñado para que se ajuste a la cultura moderna. Esto no solo es engañoso, sino espiritualmente devastador. Para quienes buscan una representación fiel de la palabra de Dios, les recomiendo enfáticamente que no utilicen la Biblia inclusiva. En su lugar,
Elijan una traducción que preserve la integridad de las escrituras, como la ESV, la NASB o la NKJV. La palabra de Dios es eterna, inmutable, y no está sujeta a las opiniones cambiantes de la cultura. Si realmente deseamos seguir a Cristo, debemos aceptar su palabra tal como nos fue dada, no como deseamos que sea. La Biblia inclusiva es uno de los ejemplos más claros de por qué debemos tener discernimiento al elegir una traducción. Si no nos aferramos a la verdad, corremos el riesgo de ser arrastrados por el engaño. Ahora, pasemos a otra versión de la Biblia altamente problemática que ha sido alterada aún más abiertamente para adaptarse a una agenda, una que busca reescribir la palabra de Dios con fines ideológicos. La Biblia Reina Valera, QJV, es una de las versiones de las Escrituras más descaradamente alteradas, diseñada específicamente para eliminar y modificar versículos que condenan la inmoralidad sexual. A diferencia de otras traducciones que afirman estar basadas en manuscritos bíblicos originales, esta versión admite abiertamente haber cambiado la palabra de Dios para que se ajuste a una agenda ideológica particular. Cualquier reescritura intencional de las Escrituras para acomodarse a los deseos humanos, en lugar de la verdad divina, es un acto de rebelión contra la autoridad de Dios. La Biblia es clara en que está inspirada por Dios y no debe ser alterada. Apocalipsis 22, 18, 19, Deuteronomio 4, 2. Sin embargo, la Biblia Reina Valera ignora por completo esta advertencia. Una de las mayores alteraciones en la QJV ocurre en Levítico 18, 22, un versículo que tradicionalmente dice: «No te acostarás con un hombre como con una mujer. Es una abominación». En esta versión, el versículo se reescribe para agregar una advertencia, lo que sugiere que solo se refería a la prostitución en los templos paganos, en lugar de una condena general del acto en sí. Sin embargo, no hay base textual para este cambio en los manuscritos hebreos originales. Se trata de una inserción moderna sin credibilidad teológica. Otra alteración importante ocurre en Romanos 1, 26, 27, donde Pablo describe claramente la inmoralidad sexual como una desviación del diseño previsto por Dios. En la QJV, este pasaje se altera para sugerir que Pablo solo estaba condenando las conductas excesivas, no el acto en sí. Una vez más, esto no está respaldado por ningún texto griego original. Es simplemente una revisión hecha por el hombre para eliminar la responsabilidad moral. El peligro de la Biblia Reina Valera no radica solamente en su texto alterado, sino en el engaño que promueve. Al cambiar las palabras de las Escrituras, presenta una versión falsa del cristianismo, llevando a muchos a un sistema de creencias que contradice el mensaje real de Dios. La Biblia no está destinada a conformarse a nuestros deseos. Nuestros deseos están destinados a conformarse a la palabra de Dios. Romanos 12:2. Cuando las personas reemplazan la revelación divina con la ideología humana, están creando una religión completamente diferente. Muchas personas que apoyan la Biblia Reina Valera argumentan que es necesario actualizar las Escrituras para la cultura moderna. Sin embargo, la verdad no cambia y la ley moral de Dios es eterna. El hecho de que algo sea culturalmente aceptable no significa que sea bíblicamente aceptable. Como cristianos, debemos elegir si nos aferraremos a la palabra de Dios o nos doblegaremos ante la presión cultural. Si usted o alguien que conoce ha sido influenciado por la Biblia Reina Valera, le insto a que la compare con una traducción confiable como la ESV, la KJV o la NASB. Las diferencias serán impactantes. La Biblia es clara en que quienes aman a Dios guardarán sus mandamientos, Juan 14:15. No los reescribirán para que se ajusten a las preferencias personales. Ahora, examinemos otra versión de la Biblia que, si bien no está tan obviamente alterada, introduce serios sesgos doctrinales que pueden llevar a los creyentes por mal camino. La versión estándar revisada, RSV, es una traducción que se ha utilizado ampliamente en muchas iglesias y entornos académicos. Si bien a menudo se la presenta como una traducción formal y académica, muchos creyentes no son conscientes de que estuvo muy influenciada por la teología liberal y el sesgo doctrinal. Como resultado, ciertas doctrinas bíblicas clave se ven sutilmente socavadas o reformuladas de maneras que pueden confundir a los lectores.
Uno de los cambios más controvertidos en la RSV se encuentra en Isaías 7:14, una profecía sobre el nacimiento de Cristo. Las traducciones tradicionales, como la KJV, traducen este versículo como: He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sin embargo, la RSV cambia virgen por mujer joven, lo que altera drásticamente el significado. La palabra hebrea utilizada en este pasaje, alma, de hecho significa mujer joven, pero históricamente se entendió que implicaba virginidad, como lo confirma Mateo 1:23, donde esta profecía se aplica explícitamente a la Virgen María. Al eliminar la referencia a la virginidad, la RSV debilita la doctrina del nacimiento milagroso de Jesús. Otro cambio problemático ocurre en Lucas 1:34, donde María responde al anuncio del ángel de que concebirá a Jesús. En la mayoría de las traducciones ella dice: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Esto indica claramente su virginidad. Sin embargo, la RSV debilita esto al traducirlo como: ¿Cómo será esto, puesto que no tengo marido? Esto hace parecer como si su preocupación fuera su estado civil, en lugar de la naturaleza sobrenatural de la concepción. Este tipo de cambios doctrinales sutiles pueden crear confusión y abrir la puerta a enseñanzas falsas. Muchos teólogos liberales que niegan el nacimiento virginal de Cristo han utilizado la RSV como evidencia para respaldar sus argumentos, mostrando cómo las opciones de traducción pueden tener importantes consecuencias teológicas. Aunque la RSV no está tan descaradamente alterada como algunas de las otras traducciones analizadas, su redacción tendenciosa y sus decisiones de traducción cuestionables la hacen poco confiable para un estudio bíblico serio. Si ha estado utilizando la RSV, le recomiendo encarecidamente que la compare con una traducción más fiel como la NASB, la ESV o la NKJV. No permita que una traducción comprometida moldee su comprensión de la palabra de Dios. Ahora, pasemos a otra versión que, si bien es popular, también presenta importantes preocupaciones teológicas. La Nueva Biblia Americana, NEAB, es la traducción oficial que utiliza la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos. Si bien se considera una traducción legítima, el problema principal con la NAB es que incorpora un sesgo doctrinal que se alinea con las enseñanzas católicas en lugar de una estricta precisión bíblica. Para quienes no son católicos, o para los protestantes que buscan una traducción sin añadidos teológicos, la NAB no es una opción confiable. Uno de los aspectos más controvertidos de la NAB es su traducción de pasajes clave relacionados con doctrinas católicas que no se encuentran en la teología protestante. Por ejemplo, en Lucas 1:28, cuando el ángel saluda a María, las traducciones tradicionales lo traducen como: Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Sin embargo, la NAB modifica esto para que se ajuste a la mariología católica, reforzando la idea de la impecabilidad de María, que no se afirma explícitamente en el griego original. Además, ciertos libros del Antiguo Testamento que se encuentran en el canon católico pero no en las Biblias protestantes, como Tobías, Sabiduría y Macabeos, están incluidos en la NAB. Si bien estos libros son históricamente importantes, nunca fueron reconocidos como parte de las escrituras judías que Jesús y sus discípulos usaron. Su inclusión puede inducir a error a los lectores a creer que son parte del canon bíblico inspirado, a pesar de la clara evidencia histórica de que no lo son. Para quienes desean estudiar la palabra de Dios sin la influencia de tradiciones eclesiásticas específicas, la NAB no es la mejor opción. En cambio, recomiendo traducciones que no tengan sesgos denominacionales, como la NASB, la ESV o la NKJV. Como hemos visto, elegir la traducción correcta de la Biblia es esencial para mantener la precisión doctrinal. Si quieres crecer en la fe, necesitas una Biblia que sea fiel a los textos originales, no una que esté moldeada por agendas teológicas. Ahora, pasemos a otra versión que, aunque popular en los círculos de estudio, agrega una interpretación humana innecesaria a las Escrituras. La Nueva Versión Estándar Revisada, NRSV, suele considerarse una traducción académica y erudita, ampliamente utilizada en seminarios, universidades
e incluso algunas iglesias. Sin embargo, a pesar de su tono formal y su aceptación en los círculos académicos, contiene compromisos teológicos e influencias ideológicas que la hacen poco confiable para un estudio bíblico serio. Si bien intenta mantener la precisión en la traducción, la NRSV introduce cambios que debilitan doctrinas clave, especialmente en relación con el lenguaje de género y la cristología. Uno de los aspectos más problemáticos de la NRSV es su uso intencional de un lenguaje neutral en cuanto al género, que distorsiona muchos textos bíblicos. Si bien la motivación detrás de este cambio es promover la inclusión, a menudo altera el significado original de las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 8:4, el texto tradicional dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo cuides? La NRSV modifica esto a: ¿qué son los seres humanos para que tengas de ellos memoria, y los mortales para que los cuides? Si bien este cambio puede parecer pequeño, elimina la conexión profética con Jesucristo, quien con frecuencia se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Este cambio en el lenguaje puede oscurecer el significado teológico más profundo del texto. Otra alteración grave ocurre en Hebreos 2:17, donde la mayoría de las traducciones afirman que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo sentido. Sin embargo, la NRSV cambia esto a: Él tenía que llegar a ser como sus hermanos y hermanas en todo sentido. Si bien esto puede parecer un ajuste estilístico menor, agrega palabras que no están en el texto griego original. La frase hermanos y hermanas no está presente en los manuscritos. Es una adición ideológica destinada a hacer que el texto parezca más inclusivo. Este es un precedente peligroso, ya que sugiere que los traductores pueden insertar sus propios sesgos en las escrituras, en lugar de reproducir fielmente lo que escribieron los autores originales. Uno de los cambios más debatidos en la NRSV es su tratamiento de los pasajes que hacen referencia a la divinidad de Cristo. Por ejemplo, en Filipenses 2:6, la mayoría de las traducciones afirman que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La NRSV cambia esto a: quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto altera el matiz del versículo, haciendo que parezca que Jesús nunca tuvo igualdad divina para empezar, en lugar de elegir humillarse a sí mismo, sin dejar de ser completamente divino. Estos cambios motivados por ideologías hacen que la NRSV sea una opción problemática para los creyentes que buscan una traducción precisa e inalterada de las Escrituras. Si bien conserva cierto valor para los estudios históricos y lingüísticos, no es una opción confiable para la devoción personal, la enseñanza doctrinal o el estudio teológico serio. Quienes deseen una traducción fiel de la palabra de Dios deberían recurrir a la ESV, la NASB o la NKJV, que priorizan la precisión sobre la influencia cultural. Si ha estado usando la NRSV, lo aliento a que compare los pasajes clave con una traducción más fiel y vea cómo los cambios en el lenguaje afectan el significado teológico. Ahora, pasemos a otra versión que, si bien se promociona como una herramienta de estudio útil, en realidad introduce una interpretación humana excesiva en las Escrituras, lo que genera confusión en lugar de claridad. La Biblia Amplificada, AMP, es una traducción única que intenta ampliar el significado de las Escrituras insertando múltiples sinónimos e interpretaciones directamente en el texto. La idea detrás de este enfoque es proporcionar una comprensión más profunda de los pasajes difíciles. Sin embargo, si bien esto puede parecer útil a primera vista, la AMP es problemática porque mezcla la traducción con el comentario humano, lo que dificulta distinguir entre lo que Dios realmente dijo y lo que los traductores suponen que quiso decir. Uno de los mayores peligros de la AMP es que añade múltiples palabras al texto original que nunca estuvieron allí. Por ejemplo, en Juan 3:16, donde las traducciones tradicionales dicen: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». La AMP amplía esto a: «Porque de tal manera amó Dios y estimó profundamente al mundo, que incluso dio a su uno y Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree y confía en Él como Salvador no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien algunas de estas adiciones pueden reflejar la verdad bíblica, no son parte del texto griego original, son interpretaciones insertadas por los traductores. Este enfoque puede crear serios problemas teológicos, especialmente cuando se trata de doctrinas que requieren una redacción precisa. Un buen ejemplo es Efesios 2:8-9, donde las traducciones tradicionales dicen: «Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La AMP amplía esto a: «Porque es por gracia, la notable compasión y favor de Dios que te atrae a Cristo, que habéis sido salvados, realmente liberados del juicio y dados la vida eterna, por medio de la fe. Y esto, la salvación, no es de vosotros, no por vuestro propio esfuerzo, sino que es el don, inmerecido, gratuito de Dios, no como resultado de vuestras obras, ni de vuestros intentos de guardar la ley, para que nadie pueda jactarse ni atribuirse crédito de ninguna manera, por su salvación». Si bien estas inserciones pueden ser teológicamente correctas, van más allá de la traducción y entran en el ámbito del comentario. Esto es peligroso porque condiciona a los lectores a aceptar interpretaciones humanas ampliadas como parte del texto inspirado, lo que conduce a confusión sobre lo que realmente está escrito en las Escrituras y lo que es meramente un añadido explicativo. Otro problema con la AMP es que crea redundancia y complicación excesiva, haciendo que la experiencia de lectura se centre menos en absorber la palabra de Dios y más en procesar comentarios excesivos. En lugar de permitir que el Espíritu Santo ilumine las Escrituras, la AMP le dice al lector cómo debe interpretar cada pasaje, lo que puede desalentar el estudio profundo y personal y la confianza en Dios para comprender. Para un estudio serio de la Biblia, siempre es mejor utilizar una traducción que conserve fielmente el texto original, permitiendo que las Escrituras hablen por sí mismas, en lugar de tener interpretaciones humanas adicionales insertadas directamente en los versículos. Si bien la AMP puede ser útil como referencia secundaria, nunca se debe confiar en ella como una Biblia principal para el estudio doctrinal. Si desea una traducción precisa y legible, le recomiendo la ESV, la NASB o la NKJV. Estas versiones mantienen la integridad del texto original y permiten a los lectores profundizar en su comprensión mediante métodos de estudio adecuados. La Biblia está destinada a ser leída, meditada y comprendida con la guía del Espíritu Santo, no ampliada y reescrita con una excesiva participación humana. Si realmente desea crecer en la fe, elija una traducción que permita que la palabra de Dios hable por sí misma. Ahora que hemos examinado estas versiones peligrosas de la Biblia, pasemos a la conclusión, donde resumiré las conclusiones clave de este estudio y brindaré orientación sobre cómo elegir la mejor Biblia para su crecimiento espiritual. A lo largo de este estudio, hemos descubierto los peligros ocultos que acechan en algunas de las traducciones de la Biblia más utilizadas, pero que tienen graves defectos, desde paráfrasis que distorsionan la verdad bíblica, hasta versiones manipuladas para adaptarse a las ideologías modernas. Está claro que no todas las Biblias son iguales. La palabra de Dios es sagrada, inmutable y autoritaria, y debemos abordarla con la reverencia y el discernimiento que merece. Elegir la traducción incorrecta no es solo un error menor, puede afectar su teología, su fe y, en última instancia, su relación con Dios. Hemos visto cómo algunas versiones eliminan doctrinas esenciales, debilitan el mensaje de arrepentimiento o introducen interpretaciones sesgadas que nunca estuvieron presentes en los textos originales. Ya sea que se trate de The Message, que reduce las palabras de Dios a frases casuales, la traducción de la Pasión que agrega emociones humanas a las Escrituras, o la Biblia Reina Valera, que reescribe el pecado y lo elimina de la existencia. Cada una de estas versiones conlleva una agenda peligrosa que puede alejar a las personas de la verdad. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hará usted con este conocimiento? ¿Seguirá leyendo una versión que altere la palabra de Dios? ¿O buscará una traducción que preserve su verdad fielmente? La Biblia no es un libro más,
Es la palabra viva de Dios, más cortante que cualquier espada de dos filos, destinada a guiarnos, corregirnos y transformarnos. Hebreos 4:12. Su crecimiento espiritual depende de alimentar su alma con escrituras puras e inalteradas, no con versiones diluidas, distorsionadas o reescritas que se ajusten a los deseos humanos. Si ha estado utilizando alguna de las traducciones problemáticas que analizamos, ahora es el momento de hacer un cambio. Considere cambiar a una Biblia fiel y confiable, como la versión estándar en inglés, ESV, la nueva Biblia estándar americana, NASB, o la nueva versión King James, NKJV. Estas traducciones se mantienen fieles a los textos originales en hebreo y griego, lo que garantiza que reciba la palabra de Dios exactamente como fue dada. Más importante aún, no te limites a leer la Biblia. Estúdiala. Ora para tener discernimiento antes de abrir las Escrituras. Compara diferentes traducciones cuando busques una comprensión más profunda. Busca la guía del Espíritu Santo para que te revele el verdadero significado detrás de las palabras. Y lo más importante, vive lo que lees, porque la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Si este mensaje le ha abierto los ojos a la importancia de la precisión bíblica, actúe ahora. Suscríbase al canal para no perderse ningún video que fortalezca su fe. Dele me gusta a este video y compártalo con otras personas que tal vez estén leyendo versiones distorsionadas de la Biblia sin saberlo. Comente a continuación. ¿Qué traducción de la Biblia utiliza? ¿Ha notado alguna vez diferencias de significado entre las versiones? Continuemos esta conversación y crezcamos juntos en la fe. Ahora, permítanme tomarme un momento para presentarme. Mi nombre es Oliver, y mi pasión es ayudar a los creyentes a crecer en sabiduría bíblica, discernimiento y fortaleza espiritual. Sé lo que es luchar para encontrar la Biblia correcta, cuestionar lo que es verdad y buscar claridad en la palabra de Dios. Es por eso que estoy aquí, para recorrer este camino con ustedes, para equiparlos con conocimiento y alentarlos a mantenerse firmes en la verdad. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. No estás solo en esto. Tu hambre de la verdad te está acercando a Dios, y me siento honrado de ser parte de ese viaje. Mantente fuerte en la fe, sigue buscando la verdad, y nunca te conformes con nada menos que la palabra pura y poderosa de Dios. Te veré en el próximo video. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, te guíe y te fortalezca en su verdad.